Anonymous, Ricardo Llanes, Videoblog. ¿Qué onda, loco? ¿Cómo están todos ustedes? El día de hoy estamos de luto, ya que el gran compañero Fidel, el camarada, el líder de la revolución cubana, ha muerto. Así es, qué bueno que están con nosotros una vez más. El día de hoy vamos a hablar de Fidel Castro. Obviamente no podemos pasar desapercibida a esta gran personalidad del siglo XX. Empezamos. Defender todo lo que la revolución ha conquistado para él, y no lo defiende una casta militar, sino lo defienden las manos de los obreros humildes y de los campesinos que han aprendido a manejar el cañón y han aprendido a manejar las armas con la perfección que jamás la aprenderán los privilegiados. Sepan que se van a enfrentar con hombres De Fidel Castro se van a poder decir muchísimas cosas, ya que fue un personaje bastante polarizante. Algunos piensan que es un verdadero héroe de la revolución cubana, que es un héroe del marxismo y del socialismo, que pudo llegar a implementar esta forma de pensar en su país, ya que fue el único capaz de tener una sociedad socialista apenas a unos kilómetros de la potencia más grande del mundo. Y como él le decía, el imperialismo occidental de los Estados Unidos de Norteamérica. Aunque muchos otros piensan que solamente fue un dictador. Pero ¿quién fue Fidel Castro? De esto nos tiene más información mi querido Anonymous. ¿Qué tranza, pinche Ricardo? ¿Qué onda, locos? Ya nos habíamos tardado en subir este pinche vídeo. Pasa que el pinche Ricardo sigue sufriendo por su ex vieja y se la pasa de cantina en cantina chupando con extraños, y también tomando, jajaja, en lugar de editar y subir este pinche vídeo. Pero vamos a entrar en materia, y hablemos de Fidel, que, su nombre completo en realidad es Fidel Alejandro Castro Ruz. Nació un 13 de agosto de 1926 en la provincia cubana de Virán. Sus padres eran españoles de origen gallego. Estudió en la Universidad de La Habana, graduándose de abogado con las especialidades en Derecho Civil y Derecho Diplomático. Así que no era nada pendejo, como muchos podrían suponer. Por el contrario, Fidel era un hombre sumamente inteligente. Su integración en la política cubana era muy discreta. En su primera participación aspiraba a ser representante del Congreso cubano de manera independiente. El golpe de estado del general Fulgencio Batista le cortó el camino, ya que Batista desconoció esas elecciones. Fidel Castro denunció a Batista ante un tribunal. Después de agotar las instancias legales y políticas que tenía a su alcance Fidel Castro, los tribunales rechazaron la demanda, por lo que a falta de garantías democráticas Castro entendió que se legitimaba la lucha armada como única vía posible para derrocar a la nueva dictadura. Utilizaría sus contactos con la juventud del Partido Ortodoxo para aglutinar a un grupo de jóvenes que protagonizarían el fallido asalto al cuartel Moncada. Después de ser aprehendido y sentenciado a 15 años de prisión, Fidel se acogió a la amnistía que otorgó el general Batista, pasando solo 2 años en prisión, para después exiliarse en Estados Unidos y posteriormente México. El líder histórico de la revolución cubana murió a los 90 años de edad, aunque con él no murió el régimen socialista en la isla. Su hermano, el actual presidente de Cuba Raúl Castro, que sigue con el encargo de preservar el régimen socialista, así comunicó en un mensaje de televisión al mundo que el líder cubano había muerto. Comparezco para informar a nuestro pueblo, a los amigos de nuestra América y del mundo, que hoy, 25 de noviembre del 2016, a las 10:29 de la noche, falleció el comandante en jefe de la Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz. Así también presidentes, líderes de opinión, cubanos, partidarios y no simpatizantes expresaron su reacción frente a la muerte de Fidel Castro. Por ejemplo, Barack Obama comentó: en este momento, tras la muerte de Fidel Castro, extendemos la mano de amistad al pueblo cubano. La historia recordará y juzgará el enorme impacto de esta figura singular para la gente y el mundo a su alrededor, dijo en un comunicado emitido por la Casa Blanca. Una de las más esperadas reacciones a la muerte de Fidel Castro fue la del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, quien tuiteó:
Fidel Castro está muerto. No dio su pésame, por lo que se puede dejar entrever que realmente no siente el fallecimiento de Fidel y por el contrario hasta se alegra un poco ya que tiene un obstáculo menos de camino a su toma de la presidencia. También el ilustre escritor Mario Vargas Llosa se refirió a la muerte de Fidel, haciendo la aclaración de que la historia no absolverá a Fidel Castro, haciendo clara referencia a una parte del famoso discurso de Fidel Castro donde asevera: la historia me absolverá. Era de esperarse que desde Venezuela, el gran aliado en los últimos tiempos del gobierno de La Habana, el presidente Nicolás Maduro ha asegurado que tanto Castro como Hugo Chávez dejaron abonado el camino de la liberación de nuestros pueblos. El presidente de México, Enrique Peña Nieto, ha calificado al mandatario fallecido de referente emblemático del siglo XX. El presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, ha expresado sus condolencias a las autoridades cubanas por la muerte de una figura de calado histórico. Fidel Castro para muchas personas es un héroe de la revolución, del socialismo y del marxismo. Y obviamente fue una figura muy ilustrativa del siglo XX. Eso no se lo vamos a poder quitar. Así es, pinche Ricardo, el mundo reaccionó a la muerte del líder histórico de la revolución cubana. Por ejemplo, en Miami, donde se encuentra la colonia más nutrida de cubanos en el exilio, literalmente celebraron la muerte de lo que ellos consideran el tirano y dictador que se convirtió Fidel Castro. Así es, mi querido Anonymous. En Miami y en muchas otras partes, los cubanos festejaron la muerte de Fidel Castro. Con mi padre y con mi abuelo estoy celebrando porque ellos desde allá arriba se están riendo. ¡Que viva Cuba! ¡Viva Cuba libre! ¡Humano! ¡Viva nuestra dama de blanco! Estamos muy contentos, Biblia, que todo lo que el hombre sembrar, eso también se herará. Y sembró muerte y destrucción, fusilamiento de principio, que llegó al poder. Y hoy está muerto, y hoy está en el infierno. Ahí es el lugar donde tienen que estar los castros asesinos. Tenemos un estrecho de la Florida lleno de muertos. Las avionetas hermanos a rescate derribadas. Tenemos un remolcador 13 de marzo. Y tenemos miles de cubanos en la selva huyendo de Cuba comunista. Así que estamos hoy muy contentos, los patriotas aquí del exilio. ¡Viva Cuba libre! ¡Y viva los derechos humanos! ¡Abajo los Castro! ¡Asesinos! Con el paso de los años nos vamos a ir enterando poco a poco de lo que ha sucedido en ese país, aunque muchos de los exiliados de Cuba no hablan muy bien de su gobierno. Y obviamente hay que creerles a ellos, ya que ellos son los que han vivido en ese país y en esas condiciones. Pero vamos a ser sinceros, muchos de los partidarios del socialismo y del marxismo, así como admiradores de Fidel Castro, no les dan credibilidad a estos exiliados, ya que dicen que quieren derrocar al sistema socialista. Cuba sigue siendo un país muy cerrado y obviamente muy poca información sale de él. Solo algunos periodistas disidentes son los que pueden llegar a filtrar algo de información, y gracias a esa información nos hemos enterado de las prohibiciones y de muchas de las violaciones a derechos humanos que tienen los pobladores, ya que no tienen la libertad de expresarse y obviamente menos de salir de la isla. Así es, pinche Ricardo, tras 57 años de socialismo bajo el régimen comunista de Fidel y ahora de su hermano Raúl Castro, Cuba es uno de los países más pobres del mundo. En 1959, la isla caribeña era tan rica solo comparada con Singapur, pero, desde entonces, la renta per cápita de ambos países ha mostrado una evolución diametralmente opuesta después de adoptar dos modelos económicos muy diferentes. Singapur adoptó el capitalismo y Cuba el comunismo. No está de sobra mencionar que tras la revolución cubana, el país ha perdido casi el 20% de su población debido a la migración masiva, especialmente hacia el muy capitalista Estados Unidos. Los cubanos que permanecen en la isla padecen con un salario en promedio de 584 pesos al mes, según los datos oficiales que el propio régimen ha otorgado. Los sueldos más bajos se dan en la industria hotelera, 377 pesos, y los más elevados en la industria azucarera, 963 pesos cubanos. Los salarios del sector educativo son inferiores a la media, 527 pesos cubanos, y los del sector hospitalario, 712 pesos cubanos. Desgraciadamente el régimen cubano discrimina a su propio pueblo al tener dos monedas, por un lado el cuco peso convertible, que equivale a $1 americano, que por lo regular es para turistas y extranjeros, y por otro lado está el peso cubano, que utiliza el régimen para pagar al pueblo en general. El tipo de cambio es de 24 pesos cubanos por $1, es decir, el sueldo promedio de los cubanos equivale a $24 al mes. Pese a ello, se podría pensar que, quizás, se trata de un nivel aceptable, puesto que
que el Estado se encarga de cubrir todas y cada una de las necesidades de la población y, además, fija los precios de todos y cada uno de los productos y servicios en la isla. Pero la realidad es que hay muchas necesidades básicas que el régimen, ni el salario alcanzan a cubrir. Así es, mi querido Anonymous. Aquí en México los chairos obviamente piensan que la sociedad cubana vive en un paraíso. Pero básicamente no sabemos nada, ya que muy poca información sale de la isla. Hasta apenas recientemente ha salido algo de información. Pero obviamente el gobierno cubano y su régimen controlan mucho lo que es el internet y lo que son las noticias que salen de Cuba. Otro dato poco conocido es que el régimen castrista, necesitado de divisas para poder mantenerse a flote, tras la debacle económica de Venezuela, su principal socio y aliado en la región que ya no inyecta dinero a la economía cubana, se está abriendo poco a poco a la llegada de nuevos capitales, con Estados Unidos a la cabeza, pero se quedará con la inmensa mayoría de los sueldos que las empresas extranjeras pagarán a los cubanos, ya que el Estado se quedará con más del 90% del sueldo de dichos trabajadores, ya que las empresas pagarán al gobierno cubano y no directamente a los trabajadores, lo cual, en la práctica, equivale a una auténtica situación de esclavismo. Así es, mi querido Anonymous. Pues esperemos que con la muerte del dictador o con el héroe de la revolución Fidel Castro, ahora Cuba se abra más al mundo. Y obviamente tengan mejores condiciones de vida sus pobladores, ya que es una república hermana. Y obviamente hay unas cubanas que, sí me gustaría echarles una mano. O las dos. Obviamente Fidel Castro fue una de las figuras más representativas del siglo XX. Y obviamente no podía dejar de pasar por México. De hecho fue aquí en México donde se entrenó a la guerrilla para poder hacer la revolución cubana. Así es, pinche Ricardo, la historia de Fidel Castro y su revolución en Cuba está vinculada con México. Fue aquí que, en 1955, donde se exilió tras el frustrado asalto al cuartel Moncada, el 26 de julio de 1953. Tras permanecer preso casi 2 años en Cuba, Fidel Castro voló a México el 7 de julio de 1955. Hizo escalas en Mérida, Campeche y Veracruz, para finalmente radicar en la Ciudad de México, donde el cubano, de entonces 29 años, organizó a un grupo, a los que se unió Ernesto Che Guevara, para regresar a su país y derrocar al presidente Fulgencio Batista. Fue en México también donde Castro elaboró un manifiesto en el que informaba de la conformación del movimiento revolucionario 26 de julio, para restaurar la democracia y la justicia en Cuba. Durante su estancia en la Ciudad de México, la policía detuvo a Fidel Castro y a varios de los integrantes del grupo, tanto Batista como el FBI, tenían a los Castro y a Ernesto Guevara en la mira. La información fluyó obviamente a las autoridades mexicanas, por lo que los Castro, Fidel y Raúl, y el Che fueron encarcelados. Tanto Cuba como los Estados Unidos pedían su extradición. México agotó todos los medios para no extraditar a los revolucionarios cubanos. Durante todo este proceso, Fernando Gutiérrez Barrios ayudó discreta e ilimitadamente a Castro. La amistad de ambos permaneció hasta la muerte de Gutiérrez Barrios. Finalmente obtuvieron su libertad gracias a la intervención, según reconocería el propio Fidel, del expresidente Lázaro Cárdenas, con quien tenía una estrecha amistad. Así pues, en la hacienda de Santa Rosa en Chalco, Estado de México, se realizaron los entrenamientos de tiro y combate de los guerrilleros cubanos y de otras nacionalidades, tolerados hasta cierto punto por el gobierno mexicano. Tras su liberación y luego de algunos meses de operar clandestinamente, el 25 de noviembre de 1956, el líder revolucionario Fidel Castro y 82 combatientes partieron hacia Cuba para iniciar su revolución. Así es, mi querido Anonymous. Fidel Castro fue aprendido por las autoridades mexicanas, que obviamente por no tener cargos contra él, lo dejaron en libertad, y obviamente también porque le convenía al régimen de ese entonces. De hecho, Fidel Castro tuvo un acercamiento muy particular con el Partido Revolucionario Institucional. Todos los presidentes de la época se retrataban con él, y hasta cierto punto hablaban muy parecido a Fidel Castro. Desligar el proceso de modernización de nuestros verdaderos objetivos equivale a consolidar la dependencia de los países imperialistas a los que ustedes les hacen juego. Ustedes. Aún en esas circunstancias, Cuba y la revolución cubana seguirían luchando y seguirían resistiendo. Fidel Castro tenía mucho en común con el PRI, con el Partido Revolucionario Institucional, ya que el PRI era la dictadura perfecta y él era el dictador perfecto de la revolución cubana.
Obviamente Fidel Castro no va a poder evadir el juicio de la historia. La muerte de Fidel Castro cierra 60 años de historia de la Revolución Cubana, desde que desembarcó en Cuba con un grupo de rebeldes provenientes de México en 1956 para impulsar la guerrilla que derrocó a Fulgencio Batista en 1959 hasta hoy. Próximamente hablaremos más profundamente de la Revolución Cubana y de Ernesto Che Guevara, que para el pinche Ricardo merecería 1000 vídeos, ya que él considera el Che Guevara es más grande que el mismo Fidel y la Revolución Cubana juntos. Muy bien, mi querido Anonymous, ¿y qué nos tienes para despedirte? Pues para despedirme les comentaré que no se hicieron esperar los chistes y memes por la muerte de Fidel Castro en todo el mundo. Esto demuestra el desgaste que ha sufrido el discurso comunista, donde la mayoría de la gente ya no cree en una sociedad sin clases, como lo planteó Karl Marx en su momento, y solo lo ven como una quimera que es imposible de implementar en la realidad, dando el paso a los discursos de extrema derecha y nacionalistas como ha pasado en Estados Unidos y Europa. Veremos qué pasa en un futuro. Hasta la vista, locos. Muy bien, mi querido Anonymous, estoy completamente de acuerdo contigo, chingada madre. Muy bien, pues yo me despido por el momento. Les recuerdo que nos dejen un comentario, se suscriban al canal y nos den su dedito arriba. Se despide su amable vecino Ricardo Llagas. ¡Hasta la victoria de la Revolución Cubana! Hasta la vista, locos.